El siglo de oro. El siglo de oro español fue un periodo de florecimiento del arte y la literatura en España que coincidió con el auge político y posterior declive de la dinastía de los Austria o Habsburgos españoles. El siglo de oro no supone fecha precisa y generalmente se considera que duró más de un siglo. Sus inicios serían entre 1492 con el fin de las reconquistas, los viajes de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo y la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija. Políticamente terminó en 1659 con el Tratado de los Pirineos, ratificado entre Francia y España. El último gran escritor, Pedro Calderón de la Barca, falleció en 1681 y su muerte es generalmente considerada como el fin del siglo de oro español de las artes y las letras. Como el siglo de oro tuvo popularidad en la literatura universal, España produjo en su edad clásica alguna estética y género literario característicos que fueron muy influyentes en el desarrollo ulterior de la literatura universal. Entre la estética fue fundamental el desarrollo de una realista y popularizante tal como se había venido fraguando durante toda la Edad Media peninsular, como contrapartida crítica al excesivo caballeresco y novelizante idealismo del Renacimiento. Se crean géneros tan naturalistas como el celestinesco, tragicomedia de Calixto y Melibea de Fernando de Rojas, Segunda Celestina de Feliciano de Silva, entre otros, la novela picaresca Lanzarillo de Tormes Anónimo, Guzmán de Farache de Mateo Alemán, La vida de Buscón de Francisco de Quevedo, Estebanillo González, o la poética novela polifónica moderna Don Quijote de la Mancha que Cervantes definió como escritura desatada. Don Quijote de la Mancha. Fue esta la primera puesta de Don Quijote de la Mancha en 1605, obra que más se destacó en la literatura universal, escrita por Miguel Cervantes de Saavedra. Como el siglo de oro tuvo popularidad en lo que fue la poesía, España experimentó una gran ola de italianismo que invadió la literatura y las artes plásticas durante el siglo XVI, lo que constituye uno de los rasgos de identidad del Renacimiento. Garcilaso de la Vega, Juan Boscán y Diego Hurtado de Mendoza introdujeron el verso en decasílabo italiano y el estrofismo y los temas de petrarquismo. Boscán escribió el manifiesto de la nueva escuela en la epístola a la duquesa, el de Soma, y tradujo el cortesano de Baltasar de Castiglione, idea de caballero renacentista en perfecta prosa castellana. Contra esto se levantó una corriente nacionalista encabezada por el nostálgico Cristóbal de Castillejo, residente de Vignán, y Fray Ambrosio Montesino, partidarios ambos de los tasílabos de la copla castellana y de la inspiración popular. Todos eran, sin embargo, renacentistas. Luis de Góngora fue un poeta y dramaturgo español del siglo de oro, máximo exponente de la corriente literaria conocida más tarde y como simplificación perpetuada a lo largo del siglo, como culteranismo o gongorismo, cuya obra sería imitada tanto en su siglo como en los siglos posteriores en Europa y América. Como si se tratara de un clásico latino, su obra fueron objeto de exegesis ya en su misma época. Poetisa mexicana. Retrato de la poetisa mexicana Juana de Asbarge y Ramírez, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz por Miguel Cabrera. Como el siglo de oro tuvo popularidad en el teatro. El monstruo de la naturaleza, como lo llamó Cervantes, fue el siglo de oro López de Vega, también conocido como el Fénix de los Ingenios, autor de más de 400 obras teatrales, así como de novelas, poemas épicos, narrativos y varias colecciones de poesía lírica, profana, religiosa y humorística. López destacó como consumado maestro de sonetos. Su aportación al teatro universal fue principalmente una portentosa imaginación, de la que se aprovecharon sus contemporáneos sucesores españoles y europeos, trayendo temas, argumentos, motivos y toda suerte de inspiración. López de Vega. López Félix de Vega Carpio, Madrid, 25 de noviembre de 1562. Y Vidén, 27 de agosto de 1635. Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español, y por la extensión de su obra uno de los más prolíficos autores de la literatura universal. El llamado Fénix de los Ingenios, poeta del cielo y de la tierra, el monstruo de la naturaleza, por Miguel de Cervantes, renovó la fórmula de teatro español en un momento en el que el teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. Máximo exponente, junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca, el teatro de barroco, obra de Lope de Vega, El perro del hortelano. Esta era una de sus principales obras de teatro de López de Vega, de entre muchas más obras teatrales. Las prosas.
La prosa en el siglo de oro ostenta géneros y autores que han pasado a la historia de la literatura universal. La conquista de América dio lugar al género de las crónicas, entre las que podemos encontrar algunas obras maestras, como la de Fray Bartolomé de las Casas, el Inca Garcilaso de la Vega, Bernal Díaz de Castillo, Antonio de Herrera y Tordesillas y Antonio de Solís. También son espléndidas algunas autobiografías de soldados como la de Alonso de Contreras o Diego Duque de Baltasar Gracián. Fue un jesuita, escritor español del siglo del oro que cautivó la prosa didáctica y la filosófica. Entre sus obras destaca el Criticón Alegoría de la vida humana, que constituye una de las novelas más importantes de la literatura española, comparable por su calidad al Quijote o la Celestina. Jean Routro, 1609-1650, y Pablo Escarrón, 1610 y 1660, causaron grandes éxitos traduciendo e imitando a los autores españoles, y estos influyeron en mayores dramaturgos galos, como por ejemplo Pierre Corneille y Molière, por no mencionar otros de menor importancia, como Thomas Corneille, Alain René Lesage, John Barbroux, entre otros. Las obras de teatro se extendieron sus influjos a ser traducidas, por ejemplo, en Holanda por Teodoro Ron de Buch, en Inglaterra John Wesley Fletcher, en Dryden, entre otros. Muchas gracias. Este es el fin de la presentación. Esperamos que les haya gustado. Gracias.